Pues bien, ahora vamos a tratar el tema de la demanda de mercado. La demanda de mercado es simplemente la suma de las demandas individuales. Por ejemplo, tenemos el mercado acá en Villaflores. Yo soy un solo consumidor, tú eres otro consumidor, los demás son más consumidores. La suma de todo lo que compramos entre toda la población pues es lo que le llamamos la demanda de mercado. La demanda de mercado tiene 4 determinantes, fíjense. A veces pensamos que solo el precio es lo más importante en la demanda de mercado, y no. Uno es, quizás el más importante, es el precio del producto. La demanda va a depender mucho de cómo esté el precio, pero también el ingreso monetario. Si la gente no tiene ingresos, pues no va a haber demanda. Y cuando hay más ingresos, aumenta la demanda casi de todos los productos. Pero también el precio de los bienes relacionados. ¿Te acuerdas? Hay bienes sustitutos, bienes complementarios, esos son los bienes relacionados. Entonces también de ellos depende la demanda. Y finalmente de los gustos y las preferencias. Si tu producto que mandas al mercado no gusta, pues no se va a demandar. Entonces estos son los 4 determinantes de la demanda de mercado. Fíjate bien, determinantes de la demanda de mercado. Ejemplo, supongamos en un mercado con 3 consumidores, los cuales se comportan como se indica en el siguiente cuadro. ¿Sí? Al precio de 10 pesos, por ejemplo, el consumidor A demanda 2 unidades, el consumidor B, pues no, él no demanda ni una unidad, el consumidor C tampoco. La suma de estos, 2 más 0, pues da 2. Pero si el precio baja a 9 pesos, el consumidor A aumenta más su consumo, aumenta 5 unidades. El consumidor 1 ya entra al mercado, ya le alcanza el dinero para él. Pero el consumidor 2 todavía no, para él es muy caro, no le alcanza, está fuera de su línea de presupuesto. ¿Recuerdas cuando estudiamos eso? Bueno, la demanda de mercado sería 5 más 1 más 0 igual a 6. Pero si el precio es más accesible, por ejemplo a 8 pesos, entonces el consumidor A tiene más dinero, consume más, consume 8 unidades. El consumidor B consume 5 unidades y el C todavía no entra al mercado porque no le alcanza sus recursos. Entonces ya tendríamos 8 más 5 más 0, 13. Pero a 7 pesos, B, el consumidor A aumenta a 12 sus unidades consumidas, el consumidor B a 10 y el consumidor C también ya participa con 5 unidades. Entonces 12 más 10 más 5 da 27. Entonces, ya te das cuenta que ahí el mercado, simplemente la demanda de mercado es la suma de las demandas individuales. Y no quiere decir que todos los consumidores nos comportemos igual. Cada quien, de acuerdo a su ingreso, de acuerdo a sus necesidades, va a ir a consumirlos en el mercado. Pero esto es la demanda de mercado. A 6 pesos, ahí tienen los datos, a 5, a 4, a 2, hasta 1 peso. ¿Ok? Si lo graficamos esto, tendríamos así. Dices tú, por ejemplo, la roja, a la verde y la azul son las demandas individuales y la última, la café, es la demanda de mercado. Dices tú, no son iguales, son diferentes. Sí, pero las tendencias siguen la misma. ¿Sí? ¿Te das cuenta? O sea, cuando el precio es alto, pues hay menos demanda. Cuando es bajo, pues aumenta mucho la demanda. O sea, lo que importa aquí es que... Ejemplo de la demanda de mercado. El comportamiento de un individuo típico en un mercado donde concurren 75,000 consumidores se representa en la siguiente tabla. Completa dicha tabla y grafica la demanda individual y la demanda de mercado. En este caso, vamos a tener pues que la demanda individual es el individuo típico. Individuo típico significa que es un individuo promedio que se tiene aquí. Por ejemplo, dice el precio de 8 pesos, la demanda individual es 3. ¿Por qué la demanda de mercado son 225,000? Porque recuerda que dice que son 75,000 consumidores. Si 75,000 lo multiplicas por 3, te va a dar 225,000. ¿Okay? A un precio de 7 pesos, la demanda del individuo típico aumenta, la del individuo promedio, a 8. Y entonces 8 por 75,000 serían 600,000. ¿Okay? A 6 pesos, pues aumentaría más el consumo. El individuo típico son 13. Si esto lo multiplicas por 75,000, entonces nos va a dar que sería 975,000. No está anotado, pero sí se calcularía.
Y en la siguiente, si baja el precio a 5, son 18. Entonces, otra vez, los 75,000 lo multiplicaríamos por 18 y sería 1,350,000. Y así sucesivamente. Y es como se obtiene la demanda de mercado. Gráficamente, la demanda individual y la demanda de mercado, lo presentamos acá. Esta sería la demanda individual. Y mira, la demanda de mercado prácticamente es igual. Claro que las escalas en los ejes son diferentes, porque aquí está todo multiplicado por 75,000. Pero te das cuenta que la tendencia individual y la tendencia del mercado pues coinciden, porque lo hicimos a través de un individuo típico, es decir, del consumo de un individuo. Ok. La demanda de mercado decíamos que tenía 4 determinantes, y uno, y quizá decíamos uno de los más importantes, y quizá el más importante, es el precio del producto. Dice, la influencia que tenga en la demanda el precio del producto depende de la elasticidad precio de la demanda. Fíjate, a veces pensamos que un producto que está en el mercado, si le cambiamos su precio, este va a reaccionar rápidamente, pero no. Depende de la elasticidad precio de la demanda. Pero la elasticidad precio de la demanda también va a ser igual EP, que es la elasticidad precio de la demanda, igual a menos, tiene un signo negativo, el cambio porcentual en la cantidad demandada, QD significa cantidad demandada, entre el cambio porcentual en el precio. Así se calcula la elasticidad precio de la demanda. Y esta va a poder tener 3 valores diferentes. Si es mayor que 1, se le llama elástica. Si es igual a 1, se le llama unitaria. Y si es menor que 1, se le llama inelástica. Esos son los 3 valores que puede tener la elasticidad. Y dependiendo si un bien es elástico, va a reaccionar muy bien al precio. ¿Qué quiere decir? Que si le cambias el precio, cambia mucho la cantidad demandada. Pero cuando es inelástico, no. Le puedes cambiar el precio y la cantidad demandada varía muy poco, reacciona muy poco. Por eso es importante entender lo que significa la elasticidad. ¿Okay? Porque nos está relacionando cuánto cambia porcentualmente la cantidad demandada entre cuánto cambia el precio. Vamos a dar ejemplos para que sea más claro en ese sentido. Dice, cuando el precio de la gasolina premium era de 14.81 el litro, la gasolinera Villa Flores vendía 5,000 litros diarios. En cambio, al aumentar su precio a 17.50, la cantidad vendida es de 4,950 litros. Determine la elasticidad precio de la demanda de la gasolina premium para dicha gasolinera y diga qué tipo de bien es, o sea, si es elástico, inelástico, unitario. Vamos a ver, ¿qué datos tenemos? El precio 1 era 14.81 y pasó al precio 2 a 17.50. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos que sacar cuánto fue el cambio porcentual. El 14.81 sería el 100%, pero 17.50 menos 14.81 son 2.69. El cambio fueron 2.69. Si 14.81 es el 100%, 2.69 ¿a cuánto equivale? Entonces lo sacamos y nos da que es 18.16%. Entonces eso sería el cambio que dio, el cambio porcentual que tuvo el precio de la gasolina. En cambio, la cantidad de los datos, se vendían 5,000, disminuyó a 4,950. Solo disminuyó 50 unidades, pero 50 unidades, si lo divides entre 5,000 y lo multiplicas por 100, apenas es menos 1%. ¿Sí? Y recuerda, la elasticidad de precio se calcula el cambio en la cantidad demandada entre el cambio en el precio. Menos 1% y menos la elasticidad, en que se hace positivo, menos y menos va a ser más, entre 18.16% y nos da igual a 0.055. Entonces, este precio es mucho menor que 1, muy cercano a 0. Entonces, al ser la elasticidad precio de la demanda igual a 0.055, se trata de un bien inelástico. Es decir, la cantidad demandada varía muy poco ante un cambio en el precio del producto. Entonces, como la gasolina es muy inelástica, le suben, ¿te acuerdas cuando el gobierno de Peña Nieto le subían y lo teníamos que seguir consumiendo, porque no teníamos otra alternativa?
Entonces ellos sabían que era un bien inelástico, le podían subir el precio y la cantidad demandada prácticamente iba a bajar muy poco, entonces iban a aumentar mucho sus ingresos monetarios. ¿Sí? Muy bien. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Dice, cuando el precio del camarón era de 100 pesos el kilogramo, Superche vendía diariamente 20 kilogramos de dicho producto. Al bajar el precio a 50 pesos el kilogramo, el consumo aumentó a 50 kilogramos. Determine la elasticidad precio de la demanda del camarón de dicha empresa y diga qué tipo de bien es. Vamos a ver qué datos tenemos. El precio del camarón pasó de 100 a 50 pesos. Disminuyó el 50%. Por eso el cambio en el precio es menos 50%. En cambio, la cantidad demandada era 20 y aumentó a 50. Entonces, 20 era al 100%, 30, ¿cuánto era? Al 150%. Entonces, si lo calculamos la elasticidad precio de la demanda, el cambio en la cantidad demandada entre el cambio en el precio, el cambio en la cantidad demandada es un 150% entre menos 50%, como la fórmula también tiene un menos, menos y menos se hace más, y da 3. Y por lo tanto se trata de un bien elástico, es decir, la demanda reaccionó muy bien ante un cambio en el precio. O sea, cuando el bien es elástico, tú le cambias el precio y luego aumenta la demanda. ¿Sí? Por ejemplo, ayer a 100 pesos lo bajaron a 50 y la cantidad de camarón, mucho más gente se va a comprar los camarones. ¿Okay? ¿Sí? Fíjense, esto es muy importante. Por ejemplo, cuando los productores de sandía tienen mucha sandía, lo empiezan a bajar el precio, y ya no aumenta su demanda. ¿Por qué? Porque es muy inelástico. Ya la gente ya está satisfecha su necesidad. Entonces, ya aunque le bajen más, no se va a vender. En cambio, cuando hay poca sandía, el precio es alto, si le bajan un poco, la gente luego reacciona y compra las sandías. ¿Okay? Muy bien. ¿De qué depende que un bien sea elástico, inelástico o unitario? Muy bien. Uno es de la cantidad y calidad de los bienes sustitutos. Un bien, entre más buenos sustitutos tenga, va a ser más elástico. Pero entre menos sustitutos buenos tenga, va a ser muy inelástico. También del número de usos que se le pueda dar. Entre más usos les puedas dar, va a ser más elástico. Y entre menos usos va a ser más inelástico. Generalmente los bienes básicos que tienen pocos sustitutos son inelásticos. Por ejemplo, la sal, ¿por cuál puedes sustituir? Es muy difícil. La gasolina, no, ni diésel le puedes poner pues a tu motor de gasolina porque lo truena. La energía eléctrica, nos suben la tarifa, nos subían las tarifas y lo tenemos que seguir pagando. Los bienes con buenos sustitutos son elásticos. Por ejemplo, el papel higiénico, hay muchas marcas, ¿sí? Hasta puedes usar periódico, libretas, hojas, ¿sí? Hasta olotes, ¿sí? Los refrescos embotellados, puedes tomar aguas frescas, agua simple, o sea, puedes sustituirlo por mucho. Entonces, esos bienes son elásticos. ¿Sí? Por ejemplo, un refresco embotellado, digamos Coca-Cola, si le sube mucho su precio, tú te vas por otro tipo de refrescos, otras marcas, o tomas agua fresca, pero lo puedes sustituir fácilmente. ¿Okay? En cambio, la luz, la energía eléctrica, si te le suben el precio, ¿por cuál lo sustituyen? No tienes. Para tus aparatos electrónicos no hay. Entonces, pues lo tienes que pagar al precio que sea. Dice, un mismo bien, fíjate bien, puede ser elástico o inelástico, dependiendo de las condiciones de la demanda. Vamos a ver. Dice aquí ejemplo. Cuando el precio del jitomate era de 10 pesos el kilogramo, se consumían en un mercado determinado 500 kilogramos. En cambio, cuando el precio era de 5 pesos el kilogramo, en el mismo mercado se consumían 1500 kilogramos. Determine la ecuación de la demanda, si suponemos que esta es lineal, y calcule la elasticidad precio de la demanda para cuando el precio cambia de 10 a 10.01, de 6.25 a 6.24 y de 4 a 4.01. Ubique dichas elasticidades en la gráfica de la demanda y determine en ella la zona elástica, unitaria e inelástica. Fíjate bien. Vamos a ver. Ecuación de la demanda. Como dicen que es lineal, vamos a ver qué datos tenemos. El precio 1, 10. El precio 2, 5. Cantidad 1, 500 y la cantidad 2, 1500. ¿Sí? ¿Recuerdas? La ecuación es la ecuación de geometría analítica. P menos P1
igual a P2 menos P1 sobre Q2 menos Q1 por Q menos Q1. Eso es que tuvimos los datos que tenemos ahí y tenemos que P menos 10, porque P1 vale 10, es igual a P2 vale 5 menos P1 que vale 10 sobre 1500 que es la cantidad 2 menos la cantidad 1 que son 500 por Q menos Q1 que es 500. Hacemos las operaciones y tenemos P menos 10 es igual 5 menos 10 queda menos 5. 1500 menos 500 queda 1000 por Q menos 500. Entonces, P menos 10 va a ser igual, si simplificamos, sacamos quinta a 5 y quinta 1000 queda menos 1 sobre 200 por Q menos 500. Entonces queda que el precio es menos 1 sobre 200 por Q y menos por menos va a dar más y se multiplica 500 sobre 200 y el 10 que estaba negativo en el miembro izquierdo pasó positivo al miembro derecho. Y entonces tendríamos que la ecuación de la demanda es el precio es igual a un 200 de Q más 500 entre 200 da 2.5 más 10, 12.5. Y esa sería la ecuación de la demanda. Pero como aquí nos piden que cuando cambie el precio, me conviene esta misma ecuación despejar Q para que yo le sustituya el precio, que la cantidad dependa del precio, para que le sustituya el precio y pueda contestar las preguntas que ahí se dicen. Entonces, ese 200 que está dividiendo lo podía pasar multiplicando. 200 por P queda 200P menos Q y 200 por 12.5 da 2500. Y ya nomás paso Q al miembro izquierdo, pasaría positivo y el 200P pasaría negativo y quedaría que Q es menos 200P más 2500. Esa es otra ecuación equivalente. Esa nos va a servir porque aquí nos dice en el problema, fíjate, dice acá, determine la ecuación de la demanda, calcule la elasticidad precio de la demanda para cuando el precio cambia de 10 a 10.01. Entonces, en esta ecuación, Q igual a 200 por P más 2500, ahí le puedo poner el precio de 10, luego poner de 10.01, le puedo poner de 6.25, 6.24, 4 y 4.01, y me va a dar cuántas las cantidades y ya puedo hacer la elasticidad. Pues bien, ahora vamos a calcular la elasticidad expresa de la demanda solicitada en el ejercicio. Veamos, dice, el precio cambia de 10 a 10.01. Entonces, ¿cómo va a cambiar la cantidad y cuánto va a ser los cambios porcentuales? Para eso usamos la última ecuación que habíamos tenido. La cantidad es igual a menos 200P más 2500. Entonces vamos a sustituir el precio de 10. Q va a ser igual a menos 200 por 10 más 2500, como menos 200 por 10 son menos 2000, más 2500 quedan 500. Pero si el precio es de 10.01, entonces 200 por 10.01 negativos da menos 2002 más 2500, entonces quedan 498. ¿Cuál es el cambio porcentual en Q? Entonces la cantidad cambió de 500 a 498. O sea, disminuyó 2 unidades. Si 500 es el 100%, 2 ¿a qué porcentaje equivale? Se hace la regla de 3 y tenemos que el cambio porcentual en Q es de menos 0.4%. ¿Y cuánto es el cambio en el precio? El precio fue de 10 a 10.01. Entonces estaríamos hablando aquí, en este caso, que va a ser de 10 veces el 100%, 0.01, ¿cuánto va a ser? Entonces, ahí ya tenemos el porcentaje va a ser 0.01. Y entonces calculamos la elasticidad precio dividiendo 0.04 entre 0.01. Ven que el 0.04 era negativo, pero como la fórmula es negativo, se hace positivo. Siempre va a dar positivo. Entonces, esto es igual a 4 y entonces sería un bien elástico. ¿Sí? Cuando el precio cambia de 6.25 a 6.24, entonces también lo metemos en la fórmula y tenemos que Q es menos 200 por 6.25 más 2500, da un total de 1250. Pero si el precio es de 6.24, entonces lo introducimos en la fórmula, menos 200 por 6.24 más 2500 y me queda 1252. En este caso va a ser positivo el cambio en Q.
Igual, si 1250 es el 100%, 2, que es la diferencia, ¿cuánto equivale? Va a ser 0.16%. Y el cambio en el precio disminuyó de 6.25 a 6.24.01, pero como 6.25 era el 100%, al final queda que el precio disminuye menos 0.16%. Al dar negativo acá, y como la fórmula de elasticidad es negativa, entonces se hace positivo. Y la elasticidad va a ser 0.16% entre 0.16%, y esto es igual a 1. Entonces ahí la elasticidad sería unitaria. Cuando el precio cambia de 4 a 4.01, hacemos la misma operación. Introducimos en la fórmula menos 200 por 4 más 2500 y queda 1700. Y luego introducimos menos 200 por 4.01 más 2500 y queda 1698. Entonces disminuye 2 unidades. Si 1700 es al 100%, menos 2 unidades, ¿a cuánto equivale? Pues va a ser al menos 0.12%. Y en cambio el precio cambió de 4 a 4.01. Entonces 4 es el 100%, 0.01 a cuánto es, y da 0.25. Si aplicamos la fórmula, ya sabemos que siempre se va a hacer positivo, 0.12% entre 0.25% nos da 0.48. Y en este caso, el bien va a ser inelástico. ¿Te das cuenta? El mismo bien puede tener las tres elasticidades en tres diferentes condiciones. Gráficamente lo tenemos acá. Vean, ahí tenemos los puntos que nos dieron. El punto 1 son 500,10. ¿sí? Luego nos dieron el punto 2, que es 1500,5. Entonces, si trazamos la línea de la demanda, es la que tenemos ahí en color fuchsia. Entonces, la elasticidad, fíjense, cuando era de 10 a 10.01, nos dio que era 4 y es elástica. Y cuando era de 6.25 a 6.24, era de elasticidad unitaria. Y cuando era la elasticidad, el precio era de 4.25 a 4.24, nos dio 0.48, su elasticidad, entonces es inelástico. Esto nos permite definir cuál es la zona elástica, inelástica y unitaria en la demanda. ¿sí? Mira, si la gráfica esta, la recta que tenemos, lo partimos exactamente en dos, el segmento de recta que va desde el eje Y hasta el eje X, lo partimos exactamente a la mitad. Ves que lo parte en 2500, la mitad son 1250 en Q, y el precio son 12.50, la mitad son 6.25. Entonces, desde un precio de 6.25 hacia arriba, tenemos la zona elástica hasta que alcanzara el precio de 12.5. En cambio, desde 6.25 el precio, o la cantidad igual a 1250, hasta una cantidad de 2500 o un precio de 0, va a ser la zona inelástica. Y exactamente a la mitad, pues es la elasticidad unitaria. Entonces, cuando tengas una función de la demanda como la que tenemos aquí y quieres encontrar la zona elástica, inelástica y unitaria, ¿sí? Basta tomar los valores medios, el punto medio de la cantidad y el punto medio del precio en ambos ejes, ¿sí? Y esas coordenadas, ahí la elasticidad es unitaria. Luego, hacia arriba y hacia la izquierda es la zona elástica, y hacia abajo y hacia la derecha es la zona inelástica. Entonces, ya ves, un mismo bien puede ser elástico, inelástico o unitaria, dependiendo de las condiciones que se tengan en el mercado. Pues muy bien, este video lo dejamos hasta ahí y nos vemos en el próximo video en la segunda parte de esto.